Dicen que todos soñamos. Es una función básica de la mente, un proceso tan natural como respirar. Pero, ¿y si te dijera que existe un lugar donde soñar es una sentencia de muerte? Un rincón olvidado del mundo donde cerrar los ojos y dejarse llevar al mundo onírico equivale a firmar tu propia desaparición. Hoy no voy a contarte una leyenda urbana, voy a contarte algo que me ocurrió, porque yo estuve en ese lugar. Yo llegué a Santa Bruma, el pueblo donde nadie se atreve a soñar, y cometí el peor error posible. Me quedé dormido. Todo empezó como empiezan muchas historias de terror, con una mala decisión y una carretera equivocada. Mi GPS había muerto hacía una hora, dejándome varado en medio de un bosque denso y silencioso, envuelto en una niebla que parecía tener vida propia. La noche era total. No se veía ni una estrella, solo la pálida luz de la luna llena que a duras penas atravesaba las nubes. Justo cuando estaba a punto de rendirme y pasar la noche en el coche, lo vi. Un cartel oxidado, casi devorado por el musgo y el tiempo. Bienvenido a Santa Bruma. El pueblo apareció de la nada, como si la niebla lo hubiera parido en ese mismo instante. Las calles estaban vacías, iluminadas por el brillo amarillento y enfermizo de unos faroles antiguos. Pero lo más inquietante no era la ausencia de gente, era la ausencia de sonido. No había viento meciendo los árboles, no se oía el zumbido de los insectos nocturnos, nada. El silencio era tan absoluto, tan pesado, que sentía que me aplastaba el pecho. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando algo. Las casas eran viejas, con la madera de las fachadas agrietada, y las ventanas como ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. Parecían suspendidas en el tiempo, fantasmas de una época olvidada. Mi única opción era una pensión al final de la calle principal, la única con una luz encendida. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento y oscuro. La dueña, una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos hundidos, me miró como si hubiera visto un fantasma. Había miedo en su mirada, un terror profundo y antiguo. Cuando le pedí una habitación, su voz fue apenas un susurro rasposo. Aquí no se duerme como en otros sitios. No le di importancia, lo achaqué a las rarezas de un pueblo aislado. Debí haberme ido en ese mismo instante. Debí haber vuelto al coche y conducir hasta quedarme sin gasolina, pero estaba cansado y el miedo aún no había superado a mi agotamiento. Me entregó la llave y al cerrar la puerta de mi habitación tras de mí, el sonido del cerrojo retumbó en el pasillo como un martillazo en un ataúd. La habitación era extraña, casi ascética. No había espejos en las paredes, ni siquiera un pequeño reflejo en algún marco. Tampoco había un reloj, solo una cama con sábanas blancas y una pequeña lámpara en la mesilla de noche que proyectaba una luz débil y temblorosa. Antes de irse, la mujer se detuvo en el umbral, sin mirarme directamente. Su voz sonó como una advertencia final, una sentencia. Si por lo que sea despierta durante la noche, no vuelva a cerrar los ojos. Pase lo que pase, no se duerma otra vez. Después, cerró la puerta y me dejó solo en el silencio. No entendía a qué se refería. ¿Por qué no iba a poder volver a dormirme? El cansancio era abrumador. Pesaba sobre mis párpados como plomo. Apagué la luz, me tumbé en la cama, me dormí y entonces soñé. Supe que estaba en un sueño al instante. Esa lucidez extraña que a veces tenemos, esa certeza de que nada de lo que vemos es real. Estaba en la plaza del pueblo, pero todo estaba deformado, como visto a través de un cristal roto. La iglesia que había visto al llegar se alzaba frente a mí, pero su campanario estaba torcido, inclinado hacia un lado, y la cruz, que debería coronarlo, había desaparecido. El suelo bajo mis pies empezó a agrietarse. Sentí un temblor profundo, una vibración que no venía de la superficie, sino de las profundidades de la tierra.
Era un movimiento rítmico, lento, como si algo gigantesco estuviera respirando justo debajo de mí. Una sombra inmensa y sin forma definida se movía bajo el suelo, empujando la tierra hacia arriba. No podía verla, pero podía sentirla. Sentía su presencia, su antigüedad, su hambre, y lo peor de todo, sabía que esa cosa, fuera lo que fuese, también me sentía a mí. Podía notar mi presencia en su mundo, mi conciencia invadiendo su letargo. Un coro de susurros ininteligibles llenó el aire, voces frías y antiguas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Y entonces desperté gritando, con el corazón martilleándome en el pecho y el sudor frío empapando mi ropa. La habitación estaba en silencio, pero el eco de los susurros todavía resonaba en mi cabeza. Al amanecer, la dueña de la pensión me estaba esperando en la puerta de mi habitación. No había sorpresa en su rostro, solo una resignación sombría y cansada. Sus primeras palabras no fueron un saludo, sino una acusación. Soñó, ¿verdad? Cuando salí a la calle, el pueblo entero parecía saberlo. Las pocas personas que se aventuraban a salir de sus casas se detenían para mirarme. No eran miradas de curiosidad, sino de pánico y reproche. Me veían como si yo fuera una plaga, una bomba de tiempo a punto de estallar. Me refugié en el único bar que encontré abierto, un lugar oscuro y vacío donde el camarero, un hombre serio y de pocas palabras, limpiaba un vaso con una lentitud exasperante. Fue él quien finalmente me explicó el secreto de Santa Bruma. Nadie sueña aquí, me dijo, su voz grave y sin emoción. Durante generaciones hemos aprendido a no hacerlo, a mantener la mente en blanco durante la noche, a evitar el descanso profundo. Me contó que soñar lo llama. ¿Llama a qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Señaló con la cabeza en dirección a la iglesia en ruinas, visible desde la ventana del bar. Hay algo enterrado bajo el pueblo, algo antiguo, algo que no debería existir, y los sueños lo alimentan. Según me contó, la conciencia, la imaginación y la energía que liberamos al soñar son su sustento. Mientras nadie en el pueblo sueñe, esa cosa duerme. Pero mi sueño, mi pesadilla, lo había agitado, lo había despertado de su largo letargo. El pánico en las miradas de la gente del pueblo cobró un nuevo y aterrador sentido. No me temían a mí, temían lo que yo había provocado. Esa noche, el pueblo entero intentó mantenerme despierto. La dueña de la pensión, el camarero, incluso extraños cuyas caras apenas había visto, se turnaron para hablarme, para darme café, para obligarme a caminar por las calles desiertas. Querían agotar mi cuerpo hasta el límite para que mi mente no tuviera fuerzas para soñar. Pero el cansancio de 2 días sin descanso real era una fuerza imparable. Mis párpados se cerraban solos, mi cabeza caía hacia adelante. Finalmente, perdí la batalla. Me derrumbé en la silla y me dormí. Y soñé otra vez, pero esta vez fue diferente. Ya no estaba en la plaza, estaba dentro de la iglesia. El suelo de piedra se resquebrajó bajo mis pies y la tierra se abrió, revelando un abismo de oscuridad pura. Una voz grave y profunda, tan antigua como las montañas, resonó directamente en mi mente. No eran palabras, sino una avalancha de conocimiento, de recuerdos que no eran míos. Recuérdame. Imágenes rápidas y brutales asaltaron mi cerebro. Vi rituales olvidados, sacrificios humanos realizados para apaciguar a la entidad. Vi a los fundadores del pueblo enterrando a personas vivas para fortalecer su letargo, alimentándolo con su último aliento para comprar siglos de paz. El pueblo no lo mantenía simplemente dormido, lo alimentaban de forma controlada, un goteo de vida para mantenerlo saciado pero inactivo. Pero yo, mi sueño era incontrolado, puro. Le di imágenes, le di narrativa, le di forma. En mi mente, sin darme cuenta, estaba reconstruyendo a la criatura. Le estaba recordando lo que era. Las campanas de la iglesia, mudas durante décadas,
comenzaron a sonar con una furia enloquecida. El sonido me arrancó del sueño. Afuera, el pánico se había desatado. La tierra temblaba violentamente, no como un terremoto, sino como los espasmos de una bestia despertando. Con un estruendo ensordecedor que hizo temblar hasta los cimientos del mundo, la vieja iglesia colapsó sobre sí misma, y del agujero humeante que dejó atrás, algo emergió, una sombra densa, un vacío en la realidad que absorbía la luz y el sonido a su alrededor. La gente corría en todas direcciones, gritando. Una mujer me agarró del brazo, sus ojos desorbitados por el terror, y en ese instante lo entendí todo. Al darle forma en mi sueño, al reconstruir su historia, no solo lo había despertado, lo había liberado. La sombra se irguió, más alta que cualquier edificio, una forma indefinida que cambiaba constantemente. No era un monstruo de carne y hueso, era un concepto, una idea, una deidad primigenia de la oscuridad y los sueños, un Dios que solo puede existir cuando alguien cree en él. Huí antes de que el sol saliera, corriendo por la carretera por la que había llegado sin mirar atrás. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Logré escapar de aquel lugar, pero una parte de él se vino conmigo. A veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio es absoluto, cierro los ojos y casi puedo sentir la tierra temblar bajo mi cama, porque yo nunca dejé de soñar. Y cada noche, en la oscuridad, una voz susurra en mi mente, una voz grave y antigua, llena de una gratitud aterradora.